que iba a Ancón, y Ancón ahora se está llenando. Entonces ya tenemos la cruz, ¿no?, básica, y luego hay varias otras rutas. Lo que pasa por el centro de Lima debe ir abajo. ¿Qué piensa de los subsidios? Yo creo que en algunas cosas hay que tener subsidio. Por ejemplo, la electricidad. Yo inventé el subsidio a la electricidad en el año 80 y luego se quitó en la época de Fujimori y lo volvimos a poner en el año 2001. ¿Por qué? Porque se hablaba de tarifas eléctricas, era un gran tema. Yo fui presidente 3 años del directorio del NOR y era una batalla campal todo el tiempo, las tarifas. Yo dije, miren, ¿qué pasa en Lima? Tenemos 7 millones de consumidores que consumen muy poco, pero es la gran mayoría de consumidores. Y tenemos unos cuantos que consumen mucho, que son los otros 2 millones. Entonces, le clavamos una sobretasa a los que consumen mucho, que será pequeñita, 2%. ¿Por qué? Porque los otros consumen muy poco y a esos les podemos bajar la tarifa en 25 a 50%. Y eso es lo que se hizo. Una ley del Congreso que la presentó el ministro de Economía junto con el ministro de Energía de ese momento, y no se ha vuelto a hablar de las tarifas eléctricas, que eran un tema tan complicado. Hay que hacer lo mismo con el agua. Alejandro Toledo ha propuesto un fondo de estabilización de los alimentos, es decir, subsidiar la canasta básica. Claro, yo creo que es una idea que parece sensata, pero yo creo que es una mentira. Eso se hizo con los combustibles. ¿Por qué? Porque hay 2 refinerías en el Perú. Entonces es fácil decirle a Repsol, oye, tú me vas a bajar el precio y después yo te voy a volver a pagar. Pero en los alimentos hay miles, millones de productores, miles de vendedores. ¿Cómo va a funcionar eso? La mayoría de la gente en el Perú compra sus alimentos en un mercado donde hay centenares de vendedores. Entonces, ¿cómo va a funcionar ese sistema? Yo creo que eso no funciona. Yo sí creo que hay que mantener la inflación lo más bajo posible, pero en este momento el mundo está teniendo una alza de los alimentos. Cambio climático es una razón, la expansión monetaria en Estados Unidos, en Europa, es otra. Entonces, ¿cómo en el Perú vamos a tapar el sol con un dedo, con nuestros pocos recursos? Los técnicos de Toledo podrían decir, precisamente si se subsidia la gasolina que en el fondo es para los que tienen auto, ¿por qué no los alimentos que es para los más pobres? No, si se pudiera hacer, pero es que no se puede hacer. Y además, la gasolina, el diésel en particular, afecta los pasajes de los micros, de los buses. O sea que el subsidio temporal al diésel afecta a la gente sin tantos recursos, a los pobres. Se puede estructurar de esa manera. Pero subsidios a los alimentos. Miremos la historia de ENSI. Un auténtico desastre. Miremos lo que está pasando en Egipto, donde trataban de subsidiar a los alimentos, una calamidad financiera. Entonces aprendamos de otros países, eso no va a funcionar. Castaneda Alonso propone crear 2,5 millones de puestos de trabajo. ¿Eso es posible en los próximos 5 años? 2,5 millones de puestos de trabajo es los trabajos que hay que crear para cubrir el aumento normal de la oferta de trabajadores que cada año van a entrar. ¿Es una promesa plausible? Sí, yo creo que es simplemente la realidad. O sea,
eso es el número de trabajadores que van a entrar a la fuerza laboral en los próximos 5 o 6 años. ¿Cuántos puestos de trabajo se han creado en los últimos 5 años? En los últimos 5 años yo diría 1.800.000 más o menos. ¿Nada más? Más o menos, ¿no? Son 300.000 al año. Estima casi 3 millones. Puede ser, pero hay muchos trabajos informales ahí, ¿no? Pero 2,5 millones es simplemente como decir, me tiro al mar y hay agua, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer, ¿no? Nada más. No es una cosa muy avanzada ni dinámica. Y cuando se propone aumentar la carga tributaria a la minería, poniendo un impuesto, por ejemplo, a las sobreganancias, estamos hablando de algo en el largo plazo que le conviene realmente al país, o estamos haciendo una promesa en base a un tema que llega pues al corazón de mucha gente influenciada quizá por algún tipo de prédica política. ¿De qué estamos hablando? Hay que entender un poco cómo es la estructura impositiva a los sectores extractivos, el petróleo, la minería. Ellos pagan regalías, pero la mayoría de las empresas mineras no pagan regalías. ¿Por qué? Porque tienen contratos de estabilidad y cuando se puso el impuesto denominado regalías en el año 2004, ellas dijeron, oye, yo tengo mi contrato de estabilidad, yo no pago. Pero ese contrato de estabilidad va a vencer. Muchos contratos vencen en los próximos 5 años. Entonces, a partir de ese momento van a pagar las regalías, que son 3% del bruto, que equivale a más o menos un impuesto a las utilidades adicional de 9%. Ya están pagando estas empresas 40% de impuesto a las utilidades, 33% más otros recargos y la participación que le dan a los trabajadores. Entonces vamos a llegar a 49-50%. Entonces yo creo que hablar de un impuesto a las sobreganancias es totalmente demagógico y lo que va a hacer es ahuyentar la inversión minera en el Perú. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que todos paguen lo que deben pagar. En este momento pagan mucho, pero no todo, porque están exentos debido a estos acuerdos. Entonces, ¿qué pasa cuando un candidato dice, yo voy a poner un impuesto a las sobreganancias? Inmediatamente las empresas dicen, uy, yo voy a invertir con un contrato de estabilidad, entonces seguimos con más contratos de estabilidad que van a durar otros 15 años más y vamos a crear un sistema desordenado. ¿Y cuál es la propuesta entonces? La propuesta es dejar que los contratos de estabilidad caduquen y no hacer más contratos de estabilidad. Y yo creo que en general el impuesto a la renta debe bajar. Hoy es 33% más otros recargos. Los estudios que hay muestran que la mayoría de las empresas están pagando más de 40%, y eso me parece que es abundante. Lo que tenemos que organizar es el buen uso de esos recursos. El programa Juntos. El programa Juntos fue creado durante el gobierno de Alejandro Toledo. El gobierno del presidente Alan García lo retomó y lo ha mantenido. ¿Usted lo mantendría, PPK? Yo mantendría un programa muy puntual en las zonas más pobres del país, pero con algunos incentivos para que por 100 soles una chica de 16 años no vaya a tener un hijo simplemente para cobrar los 100 soles. Porque eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Entonces, eso es un incentivo perverso. Yo estoy a favor de que haya más hijos en el Perú, más chicos, más nacimientos,
Yo me opongo al aborto y todas esas cosas, pero estos chicos nacen sin padre y ¿quién los va a educar al final? Entonces eso no es bueno, ¿no? ¿Y todo por 100 soles? No, eso no es bueno. ¿Con qué técnicos identificados en los otros partidos, en las otras agrupaciones, a usted le gustaría gobernar? Bueno, yo tengo mis técnicos que son buenísimos. Claro, pero también...